Hay diferentes formas de definir qué es hemostasia. Antes de empezar a definir hemostasia, quiero que tengamos muy en cuenta lo parecido que tienen estas palabras, pero lo diferente que significan. Por ejemplo, hemostasia es parar, controlar, cohibir, detener una hemorragia. Hematosis es el intercambio gaseoso que se da a nivel pulmonar, a nivel de los alveolos. Y homeostasis es el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, tienen algún parecido, pero el significado es completamente diferente. Entonces, ¿qué es la hemostasia? ¿Para qué nos sirve? Es un mecanismo de defensa del organismo. Protege a este de pérdidas sanguíneas cuando se produce una lesión, una herida, una agresión. También lo podemos definir como el conjunto de mecanismos fisiológicos en primera instancia, dirigidos a impedir que la sangre se extravase, se caiga, se pierda, cuando se produce la lesión de la pared vascular mediante la formación de un tapón que se denomina coágulo. Fíjense, dice el conjunto de mecanismos fisiológicos en primera instancia. Eso también lo hemos visto en fisiología. Aparece el factor vascular, muscular y nervioso, ¿verdad? Dice cuando se produce una lesión de la pared vascular, hay mecanismos intrínsecos y hay mecanismos extrínsecos para que se produzca la hemostasia. Ahora, esta hemorragia que se pierda al lesionarse el vaso puede ser una hemorragia interna o puede ser una hemorragia externa. Y va a poner en serio riesgo la vida del paciente, también dependiendo del estado constitucional del paciente, de la calidad de vaso que se rompió y de la cantidad de sangre extravasada. Entonces existen muchos factores para que puedan producir esta hemorragia una alteración. Este tapón, que se llama coágulos, por un aumento de presión o por un mal tratamiento en el control de este coágulo, se puede desprender del sitio donde se formó y dispararse a distancia. Y ya pierde el denominativo de coágulo para transformarse en émbolo. Existe la hemostasia espontánea o natural por estos tres fenómenos que les dije anteriormente: vascular, muscular y nervioso. Entonces, esta hemostasia espontánea es un conjunto de procesos biológicos integrados entre sí, la famosa cascada de la coagulación. Y la finalidad de esta hemostasia es conseguir que la sangre se mantenga dentro del sistema vascular, que no se extravase del vaso sanguíneo, como obturando las soluciones de continuidad que se producen en los vasos. Pero también existe, al comienzo yo le dije que tengan en cuenta, dice mecanismos fisiológicos, pero también existen mecanismos quirúrgicos o mecánicos para producir el cierre de ese vaso lesionado. Esta hemostasia quirúrgica agrupa todos los procedimientos técnicos que el cirujano emplea para controlar la hemorragia. Vamos a verlos más adelantito, cada uno de estos. Actúa en conjunto con la hemostasia espontánea, ayuda, complementa. Y esta hemostasia quirúrgica es realizada a través de ligaduras, de coagulaciones térmicas o de packing o empaquetamiento o presión sostenida.
Y esta presión sostenida también va a depender de la calidad del vaso. Un vaso de grueso calibre hasta de mediano calibre es muy difícil parar la hemorragia con alguna compresión en la zona. En cambio, si son hemorragias capilares o de venas pequeñas o de arterias pequeñas, por los factores de la coagulación que conocemos, puede con presión parar las hemorragias. La coagulación sanguínea entonces constituye un proceso que forma parte del sistema de la hemostasia. Y miren, donde participan principalmente los factores de la coagulación, las plaquetas, el endotelio y los leucocitos. En la coagulación sanguínea, la trombina es la enzima efectora del sistema de coagulación, que además tiene una variedad de importantes funciones biológicas. Aquí está lo que les decía al comienzo. Ante una lesión vascular se producen tres fases: la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase de la coagulación plasmática propiamente dicha. En esta fase vascular interviene la fase muscular de la pared del vaso, la fase nerviosa que también inerva el vaso, porque al producirse una lesión, una agresión, los músculos de la pared arterial se contraen, pero están complementados por el sistema nervioso. Entonces el organismo es tan sabio que ante una lesión trata de parar, de proteger, de cerrar esa lesión con estos tres factores. La fase plaquetaria es importantísima, como lo vamos a ver más adelante. Es donde empieza a formarse el trombo, el coágulo, llamado también trombo blanco. Y la fase de la coagulación plasmática es la famosa cascada de la coagulación, desde el factor 1 hasta el 13. Aquí viene la fase plaquetaria. Se realiza la constitución del trombo plaquetario, cabeza blanca o trombo blanco. Es el trombo definido donde empieza la coagulación propiamente dicha. Al mismo tiempo que en la agregación plaquetaria tiene la concentración de una gran cantidad de factores necesarios para la tercera fase de la coagulación plasmática. Las actividades funcionales de las plaquetas han sido divididas en dos: funciones dinámicas y las funciones plasmáticas. ¿Cuáles son las funciones plaquetarias dinámicas? La adhesividad, la agregación, la metamorfosis viscosa, son los cambios de forma que van teniendo, la función trombodinámica y la función retráctil. O sea, ya cuando se formó el coágulo viene la lisis, la retracción del coágulo, y aparecen ya la red de fibrina, ¿verdad? Y dentro de las funciones plasmáticas interviene en forma muy activa el factor plaquetario 3, la liberación del factor 2, que es el acelerador de la trombina, y la liberación del factor 4, que es la antiheparina. Fase de la coagulación plasmática. En la coagulación plasmática se distinguen tres estadios: la formación de la tromboquinasa o tromboplastina, después la formación de la trombina y después al final la transformación del fibrinógeno en fibrina, que ya forma la red para la coagulación. Para que se produzca todo este proceso hasta llegar a los hilos de la fibrina, tiene que haber ciertos mecanismos: el mecanismo intrínseco, el activador extrínseco y el activador intrínseco.
El activador extrínseco se refiere al trauma, a la lesión vascular. Y esto va a dar lugar a la activación de la protrombina, que después al activarse se transforma en trombina y esta en fibrina para terminar en los hilos o en la red de fibrina. Este proceso también va acompañado al factor o activador intrínseco, que es el netamente plaquetario, la agregación plaquetaria. Los términos intrínseco y extrínseco se refieren a la formación del coágulo dentro o fuera del sistema vascular. El sistema intrínseco es relativamente lento, en cambio el extrínseco es más rápido porque se produce la lesión e inmediatamente se activa el factor o los factores de la coagulación. En ambos, la vía final es la conversión de protrombina en trombina y para terminar en la famosa red de fibrina. Entonces, actúan las dos, la vía intrínseca, la vía extrínseca. ¿Sobre qué? Sobre el activador de protrombina. Y esta protrombina termina formando la trombina. De más está, chicos, recordarles o hablar de los famosos factores de la coagulación. Pero siempre el número 1 es el fibrinógeno y el 13 es el estabilizador de fibrina llamado factor del Aquilore, ¿verdad? Dentro de eso, es importante cómo se empieza el factor activador extrínseco, después viene el intrínseco y empieza el proceso de la coagulación o la famosa cascada de la coagulación. El factor 12, el factor Hagemann, es el factor de contacto. Es el factor donde se ha formado ya el coágulo. Y después viene la lisis o famosa retracción del coágulo para dejar campo a la red de fibrina. Me imagino que ustedes en práctica en fisiología han hecho esto. Los factores acelerantes, retardantes de la coagulación, han hecho la famosa sangre desfibrinada que han puesto en un tubo de ensayo y como haciendo un sucumbé han batido unas varitas y después han lavado esa red de varillas que han hecho y les queda entre las palitas, entre las pajitas esas de red que han hecho, la fibrina. Ese es el proceso final de la coagulación. Los factores de coagulación son 12 y son proteínas y se dividen en 4 grupos funcionales importantísimos cada uno. Primero, tenemos que tener en cuenta las proteínas o vitaminas K dependientes. Pregunta. El factor 9, 10, 2 y el 7. Otro grupo, los cofactores, que es el 5 y el 8. Otro, activación del sistema de contacto. Y por último, el fibrinógeno y el factor 13, que es la famosa red de fibrina. Grupos funcionales de los factores de coagulación. Esto es importante, chicos, que tengamos en cuenta para el examen. Los grupos, hemos mencionado los factores vitamina K dependientes. ¿Y cuáles son esos factores? El 2, el 7, el 9, el 10. ¿Y dónde se producen? ¿Dónde está su síntesis? En el hígado, confirmado. Otro grupo, los cofactores, que es el factor 5, el factor 8.
Se producen en el hígado, pero generalmente lo obtienen las plaquetas. Activadores del sistema de contacto, el 11, el 12, la precalicreína y el quiminógeno. Estos factores están en duda actualmente si realmente su lugar de síntesis es el hígado, pero mantenemos de que estos factores también están en el hígado. Y por último, la fibrinoformación. Su nombre dice, el factor importante en esto es el factor 13. En el hígado, a través de los hepatocitos, y también tiene mucho que ver el origen en la plaqueta. ¿Por qué? Porque fue donde se inició el trombo blanco. La pérdida de sangre podrá comprometer la vida del paciente, así como la presencia excesiva en el campo operatorio, porque nos permitirá realizar un procedimiento quirúrgico a ciegas. No nos va a permitir ver las estructuras que vamos a reparar o que vamos a extraer. Por eso que la hemostasia quirúrgica es importantísimo en un acto quirúrgico. Por eso que la mesa quirúrgica está organizada de esa forma. Diéresis, prevención, hemostasia. Entonces, es importante tener un buen control de la hemorragia para poder realizar un buen acto quirúrgico. Fíjense, ningún cirujano debe suturar una herida o cerrar la cavidad sin estar seguro de que ha hecho una buena hemostasia. Este control de la hemostasia va a garantizar el éxito de la cirugía. ¿Por qué? Porque no va a haber un shock hipovolémico, no va a necesitar reintervenciones. La hemodinamia del paciente va a ser normal, va a ser satisfactoria. Los hematomas o las hemorragias que se producen en el sitio quirúrgico, si usted lo cierra sin hacer una buena hemostasia, va a seguir los pasos que hemos hablado de los factores de coagulación. ¿Y qué va a pasar con estos coágulos, con estos hematomas que se forman? No va a permitir una buena cicatrización de la herida, va a dificultar la evolución del paciente, a retardarla, y va a poner en riesgo la vida del paciente, porque todo lo que sea sangre es un caldo de cultivo para la proliferación bacteriana. En principio será un hematoma, un coágulo, pero después eso se transforma en pus y vamos a tener después una peritonitis a consecuencia de una mala hemostasia, después una mala cicatrización también. ¿Qué es hemorragia? Es la extravasación de sangre consecuente con la lesión de los vasos sanguíneos. Su gravedad, como dijimos antes, depende de la cantidad de sangre perdida, así como del estado general del paciente. Para un adulto de un peso promedio de 70 kilos, por ejemplo, la pérdida de 500 ml de sangre es tolerada. Si tal vez se podría presentar una discreta disminución de la presión, sobre todo cuando existen esos cambios bruscos. Un donante dona 500 ml y no tiene ningún problema, pero se le pide que se incorpore de la camilla donde está echado con cuidado, porque los cambios bruscos de posición pueden producirle lipotimia, mareos a los pacientes. Pero sin embargo, ya cuando la pérdida es mayor a 1000, ya existe un montón de cambios fisiológicos en la persona.
disminución de la presión, y no nos olvidemos desde ahora para toda nuestra vida que la primera manifestación de una hipovolemia es la taquicardia. Si usted atiende a un paciente accidentado y toma el pulso y existe aceleración del pulso que se llama taquisfigmia, hasta que no se demuestre lo contrario, ese paciente está hipovolémico. Taquicardia es sinónimo de hipovolemia. Y por tanto va a presentar todo el cortejo sintomático de un shock hipovolémico. ¿Cuáles son? La taquicardia, la sudoración, la taquipnea, y si la cantidad de sangre perdida pasa de los 1500, entramos a un shock hipovolémico grado 3, 4. Ya va a haber disminución del gasto urinario, va a haber alteración del estado de conciencia porque no va a llegar la suficiente cantidad de sangre oxigenada al cerebro. Por eso que es fundamental que nosotros reconozcamos las alteraciones que tiene el paciente. Si nosotros no sabemos que la taquicardia es la campanada de alerta ante una pérdida de volumen, no vamos a poder hacer un buen tratamiento, un buen manejo del paciente. ¿Y cómo vamos a saber que estamos tratándolo bien, que el manejo que estamos haciendo es correcto? Cuando todos los signos o síntomas alterados que tenía en principio fueron mejorando. Si el paciente nos llegó taquicárdico y nosotros reponemos volumen líquido o sangre, esa taquicardia tiene que revertirse. Si llegó hipotenso, la presión tiene que mejorar. Si llegó anúrico o oligúrico, estamos mejorando. Entonces, la mejor forma de controlar o de saber que estamos haciendo un buen tratamiento es ver la reversión de las alteraciones de sus signos vitales con los que llegó el paciente. Durante el acto quirúrgico, la evaluación de la cantidad de sangre perdida puede realizarse sumando la cantidad de sangre aspirada en el frasco de aspiración. Es la mejor forma de medir la cantidad de sangre perdida, pero sangre perdida. No nos olvidemos que nosotros lavamos y todo lo que está en el frasco no es sangre, sino que es mezcla de sangre con el suero que hemos utilizado para lavar la cavidad. Por eso que es importante cuantificar. Si, por ejemplo, en el frasco de aspiración hay 3 litros, puede que no sean los 3 litros de sangre, que sean 2. ¿Por qué? Porque lavó con 1 litro de suero, digamos. Entonces, es importante cuantificar. Otra forma, también les dije, y los que han estado yendo al quirófano han visto que existen unos marcos donde se cuelgan las compresas y las gasas utilizadas. Entonces, para saber cuánto de sangre se perdió, usted puede pesar cuánto pesan las gasas y las compresas que salieron húmedas de la cavidad. Pero para eso tiene que previamente pesar las gasas y las compresas. Y la diferencia de su peso normal es la cantidad de sangre que se perdió. Entonces, a eso se llama destare. La hemorragia arterial y venosa es diferente. La hemorragia arterial es roja rutilante, por eso dicen la gente, era sangre viva, ¿no? Entonces, esa es sangre roja rutilante. Y además, que coincide con los latidos cardíacos, es en chorro, impulsado. En cambio, la hemorragia venosa no tiene la coincidencia con los latidos cardíacos y no es en chorro, sino que es como abrir un grifo, la sangre cae. ¿Por qué? Porque la sangre venosa
no está dado por una presión como la arterial. La hemorragia capilar es la más difícil de controlar. En cambio, las hemorragias arteriales venosas, usted encuentra el vaso, lo liga y para. En cambio, la capilar es una hemorragia difusa. Difusa. Entonces, usted puede hacer una electrocoagulación con el electrobisturí o hacer lo que hemos dicho, un empaquetamiento, una compresión externa, 5 a 10 minutos, que es el tiempo de coagulación y sangría que nosotros tenemos normalmente, y después retiramos esa compresa o esa gasa que estábamos comprimiendo en ese sitio de sangrado de la hemorragia difusa, llamada también hemorragia en napa, con N, no M, napa. Cuando el sangrado viene de un paquete, de un pedículo, entonces es una hemorragia combinada entre sangre o vena y arteria. A eso se llama hemorragia mixta. ¿Y cómo sabemos que es una hemorragia mixta? Porque vamos a ver sangre oscura, que es venosa, con algunos filetitos de sangre roja, que es arterial. Entonces, pues llamamos hemorragia mixta. Las hemostasias ejecutadas por los médicos, no solamente los cirujanos, los médicos que hacen emergencia, puede ser una hemostasia temporal o una hemostasia definitiva. Temporal, como su nombre indica, es aquella que reduce o suprime el flujo sanguíneo transitoriamente durante el acto quirúrgico. En cambio, la hemorragia o la hemostasia definitiva es la oclusión permanente de la luz de los vasos, que puede ser de diferentes formas. Hay que tener en cuenta y recordar los tiempos, las pruebas de laboratorio. Te van a decir en el internado, pídele un coagulograma. Entonces usted tiene que anotar en qué consiste el coagulograma, qué elementos lo constituyen. Tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina activada. Entonces, eso nos va a demostrar cómo está su hígado, porque los factores de coagulación se forman en el hígado. El tiempo de sangrado, el tiempo de sangría valora la interacción entre las plaquetas y un vaso sanguíneo lesionado y, por tanto, la formación de un tapón de plaquetas, que es el trombo blanco. ¿Dónde se encuentra alterado? En los casos de trombocitopenia, en la famosa enfermedad de von Willebrand, o en los factores, o en los pacientes que tienen deficiencia del factor 5 o hipofibrinogenia. El tiempo de protrombina normalmente son 12 segundos. Usted puede operar un paciente que su TP esté hasta en 14 segundos. Por encima de 14 segundos es muy difícil operar, salvo que sea emergencia y tenga que usted entrar ya con sus paquetes globulares y plasma donde están los factores. Valora la vía extrínseca. Se agrega la tromboplastina, la heparina en los pacientes con problemas cardíacos o en los pacientes que tengan problemas vasculares sistémicos, se utiliza heparina. Entonces, este tiempo de protrombina puede estar alterado en los pacientes, por ejemplo, que son operados de prótesis valvulares cardíacas, que usan siempre anticoagulantes. Tiempo de tromboplastina, 45 segundos lo normal. Valora la rapidez de la vía intrínseca
de trombina a una columna fija de plasma. Es muy sensible a los factores 8, 9, 11 y 12. Y el tiempo de trombina, normal 10 segundos, detecta anormalidades cualitativas del fibrinógeno y anticoagulante. Y generalmente se mide después de añadir una cantidad estándar de trombina en una columna de plasma. Métodos de hemostasia temporal y la hemostasia definitiva. ¿Cuáles son las hemostasias? ¿En qué consiste la hemostasia temporal? Vamos a ver enseguida el torniquete o garrote de finoquieto, que se llama, el manguito neumático, que es el mango del esfigmomanómetro, que es el tensiómetro. Existen posiciones también que pueden disminuir los sangrados. Taponamientos compresivos, o sea, el packing, cuando uno deja compresa en el lugar del sangrado. Si recuerdan los que fueron al turno que operamos en megacolon, dejamos unas compresas dentro para parar las hemorragias. La compresión digital, cuando uno hace una cirugía, puede digitalmente comprimir una arteria o una vena que está sangrando. A eso se llama maniobra de Pringle. Es la compresión digital o hemostasia digital. Ligaduras temporarias con ligas o con pinzas vasculares que no dañen el endotelio. Los clampeamientos vasculares con estas pinzas hemostáticas que tienen la cerrilla no transversal sino longitudinal. Estos son hemostasias temporarias. La hemostasia definitiva es la coagulación térmica, la fotocoagulación, el pinzamiento con hemostáticos, la electrocoagulación, las ligaduras. Las ligaduras por transficción significa atravesar, traspasar un vaso con una ligadura con aguja, las suturas hemostáticas, los clips metálicos y los coagulantes tópicos, que los vamos a nombrar cada uno. Aquí vamos a hablar de las hemostasias temporal, el torniquete o el garrote de finoquieto se llama. Es el método más simple. Consiste en una faja o tubo de goma elástico que se coloca en la raíz del miembro. Se ejerce compresión de los vasos contra la estructura ósea impidiendo el sangrado. Ahora, este método es peligroso en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una herida vascular, una lesión vascular arterial o venosa, que se tiene que reparar quirúrgicamente. Como son lazos delgados, voy a llamar garrote, porque fíjense en la imagen, es un palo que le van girando y van apretándose esta cinta. Les decía que es riesgoso porque este método va a lesionar la íntima del vaso. Y al lesionarse la íntima, que es la que le da vitalidad al vaso, ese vaso se va a necrosar. Entonces va a tener que resecar más. Por eso lo mejor es la compresión externa. Si hay una hemorragia, póngale una toalla, aunque sea, que la infección se la controla con antibióticos y comprima el sitio de sangrado y no el torniquete. Este es el otro método bueno de parar una hemorragia. El esfigmomanómetro, o sea, el tensiómetro. Es un torniquete menos traumatizante. Posibilita la compresión más uniforme, graduable según la edad del paciente y el grosor del miembro. Y esto va a disminuir el riesgo de la compresión nerviosa, que después va a llevar a lo que se llama una necrosis isquémica de Volkmann, que ustedes lo van a ver el año de Dios mediante en traumatología.
¿Por qué es menos traumático? ¿Por qué? Porque fíjense que no es como el torniquete que te quede delgado, esté ancho, entonces existe habilidad de producir lesión endotelial. La venda de Smarch es una venda elástica que se utiliza mucho en cirugías de miembros. Se empieza haciendo el vendaje desde la punta de los dedos hacia la raíz del miembro y no a la inversa, porque si usted empieza en la raíz del miembro vendando hacia abajo, ¿qué va a hacer? Va a arrastrar la sangre venosa hacia los dedos y esa presión va a hacer que esa sangre que está paralizada en los dedos le produzca una lesión vascular periférica. Esta venda de Smarch es usada en sala quirúrgica y asociada a la hemostasia temporal, dejando totalmente exangüe, o sea, sin sangre el miembro para que pueda realizarse una buena cirugía. Pregunta: ¿la isquemia así provocada puede ser mantenida durante 1 hora a 1 hora y media? Si la cirugía dura más tiempo, hay que soltar esa venda para que la parte distal, o sea, los dedos, vuelvan a tener irrigación, manteniéndolo así sin la venda por lo menos una media hora y después podrá volver a hacer lo mismo. Pero generalmente esta venda de Smarch es para realizar cirugías ligeras, o sea, rápidas. Si la cirugía dura más tiempo y no suelta usted esta venda de Smarch, corre el riesgo de la parálisis nerviosa, sobre todo en pacientes que tienen poco tejido adiposo, ¿no? Otra forma de hemostasia temporaria son las posiciones antihemorrágicas. Aquellas, por ejemplo, si te voy a operar la pierna, entonces va a tener que bajar la cabeza del paciente para que la sangre no irrumpa mucho o con mucha presión en la parte de los tobillos. Estas son posiciones antihemorrágicas. La famosa posición de Trendelenburg que hemos visto en las posiciones del paciente en la mesa de operaciones, ¿no? Este es el método más efectivo de parar una hemorragia. Hasta en las películas se ve, ¿no? Apriete, apriete, le tiran un balazo, un cuchillo en la panza y le dice apriétele para que no sangre. Entonces, esto se produce generalmente o se realiza generalmente en cirugías donde existe un sangrado en napa, un sangrado mixto. Porque no encontramos el sitio o el vaso sangrando para ligarlo. Entonces podemos hacer una electrocoagulación, una electrofulguración, pero a pesar de eso hay un sangrado en napa. Entonces usted mete 2 compresas y lo tapona. A eso se llama taponamiento compresivo. Y si la zona operatoria es muy grande, ese empaquetamiento o el taponamiento compresivo lo puede dejar hasta 48 horas, sobre todo en vísceras macizas, que son las que más sangran el hígado del vaso. Y después de 48 horas entra y retira esa compresa. Y con seguridad que ya se ha producido la hemostasia. Compresión digital, su nombre indica, digital, con el dedo. Lo puede hacer con un solo dedo, apretando el vaso sobre una superficie ósea. O puede hacer agarrando el vaso entre el dedo índice y el pulgar y lo aprieta. Entonces está produciendo una hemostasia temporaria.
Se llama maniobra de Pringle. Ligaduras temporales de vasos gruesos. Durante ciertas intervenciones es necesario obstruir temporalmente un vaso de gran calibre. Esto se debe hacer de manera que las paredes vasculares, principalmente del endotelio, no sean lesionadas. Y esta hemostasia transitoria es utilizada durante la construcción de anastomosis vascular para que usted pueda reparar la lesión vascular. Entonces le pone una pinza vascular. Sapiensky se llama la pinza, o un bulldog, también son unas pinzas vasculares que tienen la cerrilla en forma longitudinal y no van a lesionar mucho el endotelio del vaso. En casos, por ejemplo, de una cirugía de aneurisma de aorta, ¿qué es un aneurisma? Es una dilatación saccular de la arteria, que se dilata como un globo. Entonces usted pone un clamp vascular hacia arriba y hacia abajo y puede reparar ese aneurisma. En los casos de cirugías cardíacas, los que ya han ido a quirófano, les he mostrado las bombas de perfusión. En los casos de cirugía, entonces no va a pasar la sangre por la parte donde están reparando, sino que para que los otros órganos nobles, como es el riñón, el cerebro, no sufran la ausencia de la circulación sanguínea, entonces lo conectan a una bomba, es como si tuviera un corazón fuera. Clampeamiento vascular, esa pinza que ustedes ven en imagen es una pinza vascular con cerrilla longitudinal. Entonces la lesión está más abajo, ponen ese clamp o esa pinza vascular y hacen la reparación de la arteria y después sueltan sin riesgo de haberse producido una lesión endotelial. Estas pinzas vasculares usted los gradúa dependiendo del grosor del vaso. Lo aprieta más o lo aprieta menos. No es necesario hacer una compresión brusca. Con que pase unas ligeras gotitas de sangre no hay problema, no va a obstaculizar su reparación. Lo importante es no realizar demasiada presión sobre el vaso para no producir un daño del endotelio. Los métodos de hemostasia definitiva es aplicada en vasos que están sangrando por accidente o por necesidad. Usted los liga a los vasos que no son tan importantes o está en una zona donde hay muchas colaterales, que ligando un vaso no le va a producir isquemia en la zona, en el órgano, en el paciente. Uno de esos métodos definitivos es la coagulación térmica, que se está utilizando mucho ahora en cirugía laparoscópica, todo es térmico. Se realiza con el termocauterio. Este posee una punta metálica que es calentada por la corriente eléctrica. La hemostasia resulta del contacto del vaso con el metal o con el termocauterio. La fotocoagulación generalmente se refiere, cuando hablamos de fotocoagulación, a los rayos láser. Se emplea en varias formas, son en forma de lápices, como los que utilizan los soldadores. Usted le va graduando el diámetro de la luz que necesite. Es el resultado de la luz en contacto con el tejido y genera calor que deseca la célula, coagula las proteínas y de esa forma se produce la hemostasia. Los gases de argón los utilizan mucho porque tiene una banda de color azul verdosa. Se mide en nanómetros la carga de energía. Esta energía es mejor absorbida por las células rojas ricas en hemoglobina y se va a transformar en calor y de esa forma va a producir la hemostasia. Utilizado ahora en muchos tipos de cirugía.
oftalmológica, donde más utilizaban en principio. Ahora los cirujanos plásticos, los ginecólogos, los coloproctólogos están utilizando mucho el láser para tratar hemorragias. Pinzamiento con hemostáticos. La hemostasia definitiva comienza con un pinzamiento. Un vaso grande. ¿Qué pasa con el pinzamiento? Sangró, lo toma con una pinza Kelly o con una pinza, cualquier pinza hemostática. Primero con una pinza vascular, una pinza de mano izquierda que llaman los argentinos, y después ya con esta pinza hemostática agarra el vaso por debajo donde se ha producido la lesión y después lo liga. El pinzamiento del vaso puede ser hecho de tal manera que el hemostático quede en la punta, dispuesta transversalmente. Vamos a manejar durante esta semana todo lo que es el manejo correcto de los instrumentos. Puede poner la pinza transversal por debajo de la lesión o puede agarrar el pinzamiento en punta con la pinza y ligar por debajo donde está la lesión. Siempre las ligaduras son por debajo. Si el vaso es muy grueso, vamos a ver más adelante, vamos a utilizar una ligadura por transficción. Ligaduras, la ligadura hemostática consiste en obstruir un vaso con una lazada, esa es la que ustedes han aprendido a hacer. Generalmente las ligaduras se hacen con 3 seminudos. Si, por ejemplo, fuera una arteria de grueso calibre, podemos hacer doble ligadura o hacemos una ligadura normal, pero hacemos otra por transficción, porque los latidos de las arterias, cada que llega la presión a esa zona, puede ir aflojando la ligadura. En cambio, si usted hace una ligadura por transficción, difícilmente la ligadura se va a recorrer. Pueden hacerse ligaduras individuales vaso por vaso o pueden hacer ligaduras en masa. Y estas ligaduras en masa sí hay que hacerlas doble nudo, doble hilo, porque como son en masa, es grueso el pedículo y pueden aflojarse y sangrar. Es lo que utilizamos corrientemente en la cirugía. La hemostasia por electrocoagulación se basa en la propiedad que tiene determinadas formas de corriente eléctrica. Al ponerse en contacto con los tejidos van a generar calor. Este calor produce deshidratación de la célula o del tejido y la coagulación proteica. La electrocoagulación, hay una fórmula que vamos a tener en cuenta. Se efectúa con un bisturí eléctrico, un aparato que transforma la corriente alterna urbana de baja frecuencia en corriente de alta frecuencia. Piense, pareciera que no es así, pero la corriente de baja frecuencia es fatal para el ser humano. Menos riesgo tiene la frecuencia alta. En la electrocirugía moderna, la energía eléctrica se convierte en los tejidos en energía térmica y esas 3 propiedades de esta energía térmica afectan el aumento de la temperatura. Miren esto, para que aumente la temperatura tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la intensidad, el voltaje y la resistencia. De nuevo, en la electrocirugía moderna, la energía eléctrica se convierte en los tejidos en energía térmica, que tiene 3 propiedades que van a producir un aumento de la temperatura, que son la intensidad, el voltaje y la resistencia. Y estas 3 propiedades van relacionadas con la ley que hemos visto cuando estábamos en el colegio en física, la ley de Ohm. La intensidad de una corriente en amperios en cualquier circuito eléctrico es igual a la diferencia del potencial en voltios
a través del circuito dividido por la resistencia en ohmios. Con que no se olviden de que las propiedades para aumentar la temperatura son el voltaje, la intensidad y la resistencia. Está muy bien. Coagulantes de aplicación local. Primero, el adhesivo de fibrina. Se usa liofilizado de fibrinógeno con soluciones de trasilol. Se prepara la segunda solución de trombina, topostatine en solución de ringelactato y 1 ml de cloruro de calcio. Esta mezcla produce como una cera que va a ocluir el vaso. Este tipo de adhesivo de fibrina lo venden ahora preparado en la farmacia, con un nombre diferente que lo vamos a ver más adelante. Otro, el sellante de fibrina, que es el Tisucol, son agentes quirúrgicos, hemostáticos y adhesivos derivados principalmente de productos del plasma. Y al ser productos derivados del plasma necesitan un almacenamiento especial como cualquier paquete vascular o de sangre, digamos, plasma o derivados. Estos sellantes de fibrina son utilizados en cirugía cardiovascular, torácica, abdominal o neurocirugía. Sellante de fibrina. Liostip es el filtro del coágulo absorbible. La estructura es microfibrilar, que aporta una gran superficie de contacto y es un soporte ideal para la adhesión plaquetaria. Indicado en sangrado capilar, hemorragia parenquimatosa de vísceras macizas como el hígado, vasos o en el riñón. Está contraindicado en zonas infectadas donde existen prótesis segmentadas, instituciones de estructuras vasculares. Fíjense, la estructura microfibrilar aporta gran superficie de contacto. Si ustedes recuerdan en sus prácticas de fisiología, existen elementos retardantes y acelerantes de la coagulación. ¿Cuáles son los acelerantes? Las superficies rugosas. Y este Liostip tiene una red que es rugosa. Y ahí van los vasos, la sangre, los glóbulos rojos, se desintegran y forman una red de fibrina. Entonces, por destrucción del glóbulo, viene o actúa el Liostip. La cera ósea, eso lo utilizan mucho los traumatólogos y los neurocirujanos, porque como en el hueso no hay vasos que se puedan ligar, entonces utilizamos o se utiliza la cera ósea. Fíjense que de común es la mezcla de cera de abeja con vaselina, es igual que lo que utilizan los que hacen implantas, no le ponen una cera. Puede ser moldeada y aplicada manualmente. Donde hay un sangrado del hueso, usted le pone esa cera, como si estuviera forrándolo. Utiliza mucho, como les dije, en neurocirugía, traumatología, cirugía torácica, los odontólogos en la cirugía maxilofacial. Está contraindicada en zonas infectadas. En osteomielitis no se puede poner porque no va a tener un buen efecto. Celulosa oxidada viene con el nombre comercial de Oxicel. Es una gasa de tejido absorbible empleada para taponamiento definitivo en forma de gasas dobladas de tiras de esponja. Esto un ratingo, mi batería, un ratingo.
Estos hemostáticos no son dañinos para el organismo, uno los deja ahí. Son hemostáticos en forma de tela. Viene con diferentes nombres comerciales. Espongostan, Gelfuan, diferentes nombres, el famoso Oxicel. Otro hemostático que es común, que todo el mundo lo ha utilizado y sabe cómo hacerlo, es el agua oxigenada por la liberación del peróxido de hidrógeno que produce. Lo puede colocar directamente sobre la herida o en bebidas en gasa. Es hemostático, excelente. El agua oxigenada desintegra rápidamente los glóbulos rojos y la red de fibrina. Esta oxigenada preferentemente, lo puede utilizar en cualquiera, pero preferentemente con mucho cuidado en heridas infectadas, porque el peróxido se penetra en el tejido celular subcutáneo. No es que produzca daño, sino que produce inseguridad o intranquilidad en el cirujano, porque al meterse el agua oxigenada en el tejido celular subcutáneo, y cuando usted palpe la herida, va a sentir crepitación. Y donde existe crepitación en una herida, con seguridad que son gérmenes bravísimos, ¿no ves? Los anaerobios. Pero es nada más que el agua oxigenada que se penetró en el tejido celular subcutáneo. Por eso que en heridas infectadas generalmente, particularmente no lo utilizo. Prefiero utilizar la povidona. Otra, la trombina tópica. Es un producto comercial químico, los venden ya preparados en las farmacias, que contiene trombina empleada para favorecer la coagulación de las hemorragias capilares. Lo utilizan mucho en microcirugía, neurocirugía o en cirugía oftalmológica. Bien. Vamos a adelantar un poquito sobre síntesis. Esta semana, toda la práctica de aquí para adelante van a ser síntesis, o sea, sutura. Y aquí vamos a empezar a manejar correctamente las agujas, los portaagujas, cómo montarlas, cómo hacer un nudo con un portaaguja. Indica es el último cuadrante de la mesa de instrumentación, es el conjunto de maniobras destinadas a unir los tejidos divididos, restituyendo su continuidad, pero en forma anatómica. Y eso es lo que le vamos a exigir, que los bordes de las heridas estén perfectamente relacionadas entre uno y otro labio de la herida. Las heridas que quedan invaginadas, los bordes invaginados o los bordes vertidos, son heridas que van a demorar mucho en cicatrizar, y cuando usted a los 7 días de sacar los puntos se va a abrir. O van a ser heridas queloideas. Cuando se cierra una herida, se debe afrontar plano por plano, reconstituyendo dentro de lo posible la anatomía. La síntesis definitiva se realiza por un proceso biológico llamado cicatrización, cuyo resultado final debe ser la unión firme entre ambas extremidades. Las cicatrizaciones pueden ser por primera intención, por segunda intención, por tercera y cuarta intención. La primera intención es la cirugía que uno realiza. Hace una incisión y después que termina la cirugía lo sutura. Primera intención. Cicatrización por segunda intención es aquella herida que usted la suturó, pero se infectó. Y después tiene que soltar todos los puntos para hacer curaciones de la herida. Y empieza la cicatrización desde el fondo hasta la superficie, hasta que llega hasta la piel. Y eso, lógicamente, que
tarda mucho tiempo en cerrar o en rellenar, si valga el término. La cicatrización por tercera intención es esa misma herida que usted la suturó, se infectó, soltó los puntos y lo curó para que vaya rellenando. Cuando está llegando a la superficie de la piel, usted tiene que recortar los bordes porque es una cicatriz mala. Recorta los bordes, se llama reavivamiento de borde. Es como si usted estuviera haciendo una nueva herida y lo sutura. A eso se llama cicatrización por tercera intención. Y la cicatrización por cuarta intención son los injertos en heridas muy amplias, donde hay mucha retracción. Entonces usted tiene que sacar epidermis de alguna parte del cuerpo y ponérselo sobre la superficie. ¿En qué tipo de pacientes? Generalmente en quemados. Clasificación de la síntesis de la sutura. Buenos días, chicos. El doctor tuvo problemas con su internet, así que me pidió que suspendamos la clase y el próximo sábado continuamos con el tema. Gracias, compañera.